Profe. Buenas tardes, profe. Bien, buenas tardes con todos. Bienvenidos a la sesión número uno del curso de composición melódica uno de la carrera de producción musical. En primer lugar, me confirman por favor si se me escucha bien. Agradecería que me pudieran confirmar por el chat. ¿Me escuchan todos? Perfecto, muy bien. Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Marco Contreras Bay. Soy compositor eh, graduado, licenciado de la Universidad Nacional de Música y que ya vengo desarrollando este curso eh, en el Orson Welles ya de 2019. En las dos modalidades, presencial y virtualidad, hemos tenido mucho éxito con el programa de manera virtual. Se han podido cumplir los contenidos que se han ido desarrollando y los objetivos, obviamente, que involucra el desarrollo del curso de composición melódica. Bien, en primer lugar, quiero brindarles algunas sugerencias para el desarrollo del curso y que permita, digamos,
Muy bien, buenas tardes con todos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, sí, sí, ahora sí. Perfecto. Bien, perdón que tenía un pequeño problema con la conexión de la red. Bueno, si hay problemas de conectividad, con toda confianza, por favor. ¿Ya? ¿Me confirman cómo está la señal? ¿Todavía hay problemas de red? Ah, ¿O distorsión quizás? Ya se le escucha mejor, profe. Perfecto, bien. Bueno, como les decía, para poder llevar un orden en el dictado de los cursos y los contenidos que vamos a desarrollar en el mismo, es importante que tengamos algunos costumbres que tenemos que ir desarrollando cada vez que ingresemos a la sala. Una de esas costumbres es que en cuanto ustedes ingresen a la virtual, lo primero que deben hacer es poner en el chat apellido, guión presente. De esta manera ustedes van a dejar registro de su asistencia y a su vez también se pueda dar de manera más fácil la toma de asistencia, ¿ya? La toma de asistencia de todas maneras se va a dar de manera eh, remota, ¿ya? Sin embargo, esto es una costumbre que quisiera que nos vayamos ya acoplando cada vez que ingresemos. Entonces, por favor, en este momento todos escriben su apellido, guión presente, y en adelante va a ser algo, una acción que debemos procurar acostumbrarnos a realizar, ¿ya? Todos, por favor, apellido, guión presente. De esta manera dejamos registro la hora de ingreso a la sala virtual. Bien, en segundo caso, el, la, el objetivo de la sesión del día de hoy es poder darle los lineamientos, la lectura al sílabo del curso que eh, vamos a desarrollar en este semestre, eh, los parámetros de evaluación que se van a tener en cuenta cuando se desarrollen, los contenidos, evidentemente, y, y a proceder a la primera parte, ¿no? Del contenido uno de la sección número 1. Bien, entonces, si alguien tiene alguna pregunta o comentario, lo puede hacer de manera, siéntase libre, por favor, en activar su micrófono y hacerlo saber. Usualmente cuando yo comparto la pantalla y sobre todo comparto material de audiovisual, ¿ya? No es- digamos, abrir el chat se me es un problema porque me tapa la ventana de las actividades y el programa que yo utilizo para poder trabajar. Entonces les pido por favor que sobre todo cuando esté compartiendo un material audiovisual o esté en una actividad en específico, utilizando algún programa en específico, que tienen consultas o preguntas, háganlo a través del micrófono, no desde el chat, porque probablemente no voy a poder revisarlo de manera inmediata, ¿no? O en el momento que se requiera. Bien, entonces, hasta aquí, si hay alguna pregunta o comentario, están libres, por favor, con toda confianza. Muy bien, entonces, si no haber preguntas, comentarios, vamos a proceder a la toma de lectura del sílabo. En primer lugar, ustedes tienen acceso a la plataforma del CUDIE, que es la plataforma oficial en donde se suben las actividades, los recursos que vayamos a utilizar, ¿no? Las separatas, e incluso el ingreso de las tareas que se van a ir desarrollando y actividades en el transcurso de cada misión. Entonces, es indispensable que ustedes tengan contacto continuo con la plataforma del curso, porque allí es donde se va a subir toda la información correspondiente a las clases e incluso las grabaciones que quedan registradas diariamente, constantemente o semanalmente. Bien, en cuanto a la plataforma de Q10, ¿ya? Ustedes, bueno, primero me confirman si están viendo la plataforma de Q10, por favor. Sí, sí, sí. Perfecto, muchas gracias. Bien, aparentemente hay un pequeño retraso en la página. Ok, ya está. Entonces ustedes van a tener como algunas columnas importantes, ¿no? La columna de lecciones. En la columna de lecciones he creado una lección de bienvenida donde ustedes tienen acceso, ¿no? al- a ver los lineamientos del instituto, ¿no? He puesto también la sumilla del curso
Y también he subido el sílabo que les voy a continuación, hoy voy a presentarles y hablar un poco sobre los contenidos que se van a desarrollar. También he creado la lección 1, ¿no? Que cada clase es una sesión. Entonces, en la sesión 1 yo ya he subido, por ejemplo, los materiales que vamos a utilizar en la primera sesión. Quizás por allí también me parece que sí, justamente el PPT, el, los recursos del contenido propiamente. Bueno, en fin, todas las sesiones siempre se suben el material con el que se trabaja y los recursos que vayamos a utilizar. Bien, ustedes tienen acceso al mismo ingresando al Q10 y posteriormente a la sesión correspondiente de cada contenido. Por otro lado, también he creado un foro, siempre creo un foro por cada sesión, ¿ya? Este foro tiene como objetivo crear un espacio para que ustedes puedan hacer consultas específicas, sobre todo inmediatamente, ¿no? Cuando concluye la clase, se deja un espacio, ¿no? Para que ustedes puedan hacer alguna consulta, pero no necesariamente de la tarea, ¿ya? Sino en general para poder tener como un espacio de integración entre grupos. Por ejemplo, van a haber actividades que lo vamos a hacer en grupos de 2. Entonces, yo creo este espacio para que ustedes puedan crear las coordinaciones para que puedan trabajar con algún compañero correspondiente, ¿no? También creo este espacio para que si se requiera generar algún contacto sobre un contenido en específico, lo puedan hacer. O para otras actividades, como por ejemplo aquí que yo les estoy brindando un acceso a un Drive para que puedan tener acceso al programa Finale, que es uno de los programas que vamos a utilizar. Ya, esto lo voy a comentar con más detalle posteriormente. Me estoy enfocando en la necesidad de la creación del foro, del espacio del foro en la plataforma. Porque siempre van a tener un espacio para que puedan coordinar, sobre todo si es grupal. La tercera columna es tareas. Siempre, cada sesión es evaluada. Ya les voy a comentar después cuál es el proceso de evaluación también. Sin embargo, hay que tener en cuenta que todas las sesiones son evaluadas. Por lo tanto, nosotros no nos guiamos mucho del examen parcial y final, sino de las evaluaciones continuas. En este curso, la modalidad de la evaluación es así: evaluaciones continuas y entregas de trabajo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ustedes siempre van a tener una semana para entregar las 14 actividades que se van a desarrollar en el curso del curso, ¿ya? Algunas van a ser de manera individual, otras van a ser de manera grupal, como en este caso, grupos de 2, ¿ya? Siempre por la dimensión del grupo, solamente se suele hacer de 2. Eh, ya les explicaré después la modalidad del ingreso del nombre de archivo y cómo lo van a subir, ¿no? Y en qué espacios del Drive se va a incluir. Sin embargo, todas las especificaciones se encuentran también en este espacio que es tarea, ¿ya? Eso sí, siempre tengamos cuidado con el plazo de entrega porque porque no se acepta ningún trabajo fuera del plazo porque ustedes tienen toda una semana para hacerlo, ¿ya? Muy bien, entonces esto es en cuanto a las áreas, ¿no? De la plataforma de Q10, el cual es nuestra plataforma de comunicación y de ingreso tanto de contenidos y su recepción de trabajo. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? ¿Alguien no puede visualizar esto? Se supone que todos deben tener acceso a esta plataforma e incluso la plataforma que se ha creado de específicamente composición melódica. Bien, entonces voy a suponer que todos tenemos acceso a las lecciones, al foro y tarea, ¿ya? Entonces, si todos tienen acceso, por favor, inscribimos en el chat conforme. De esta manera, dejamos registro que todos estamos yendo en el mismo camino, ¿ya? Escribimos entonces conforme, por favor, en el chat. Todos, vamos a avanzar muy rápido, por favor, porque tenemos un par de actividades más que desarrollar el día y el desarrollo del contenido del curso, ¿ya?
Muy bien, entonces estamos todos conformes, por ahí la mayoría, algunos que no, bueno, yo por si acaso siempre estoy muy atento y revisando la actividad de cada uno dentro del curso. Bueno, pasamos entonces a hablarles del sílabo. Ustedes van a poder tener acceso nuevamente siempre en la lección de bienvenida. Allí está subido el sílabo, por si acaso, ¿ya? Bien, entonces, lección de bienvenida. Voy a compartir el sílabo e iniciamos primero con... Bien, entonces, parto la pantalla y ya todos tenemos acceso al sílabo. Bien, entonces, bueno, composición melódica. Eh, Principalmente el curso de composición melódica 1, porque son dos etapas del curso de composición 1. En este caso, la primera parte corresponde al programa de estudios de carácter teórico práctico, ¿no? En la que va a buscar que el estudiante desarrolle 6 unidades de aprendizaje. Estas 6 unidades son muy importantes porque cada uno tiene un objetivo específico. En la primera unidad vamos a hablar sobre los principios melódicos, después el ritmo melódico, disonancias melódicas, texto y melodía, técnica de desarrollo motívico y finalmente temas musicales. En el caso de composición melódica 1, nos vamos a enfocar especialmente a todas las técnicas y recursos, bueno, no todas, ¿no? Una gran parte de técnicas y recursos para desarrollar una línea melódica. Independientemente al texto, porque en realidad en composición melódica 1 no se trabaja mucho texto. Eso ustedes ya lo van a ver en composición melódica 2, en canciones. En el caso de composición melódica 1, lo que se brinda son los recursos y técnicas para el desarrollo melódico, ¿ya? Entonces, eso tengamos en cuenta. Al finalizar la asignatura, el estudiante va a ser capaz de componer melodías para música popular, ¿ya? También vamos a tener en cuenta, o sea, es decir, van a haber contenidos también que involucren texto, sin embargo, no nos vamos a enfocar. Eh, entonces, dentro de estos eh, unidades de aprendizaje vamos a encontrar algunos indicadores de logros. ¿Y qué son los indicadores de logros? Son como los objetivos que se van a obtener cada vez que se desarrollen las unidades correspondientes. En el caso del indicador de logro 1, ¿no? O capacidad 1, identifica los tipos de resolución de una nota estable, perdón, de una nota inestable, ¿no? En la capacidad 2 compone frases, ¿no? Capacidad 3 determina el perfil melódico de una melodía. Capacidad 4 ingresa a la parte analítica. Capacidad 5 compone variaciones sobre temas, sobre melodías, perdón. Y capacidad 6 compone melodías en tonalidad mayor y menor. Cada uno de estos indicadores se desarrolla sobre unidades. La primera unidad es principios melódicos. Se desarrolla en 2 semanas, donde vamos a hablar sobre la melodía, los principios generales de la melodía, las tendencias tonales, funciones melódicas, ¿no? Todo lo que implica la melodía como eh, proceso horizontal, ¿no? Como desarrollo, como discurso. En la unidad 2 vamos a hablar sobre el ritmo melódico, es decir, nos vamos a enfocar ya en el ritmo. Vamos a hablar sobre el pulso, la métrica, los acentos, los tipos de acentos que se puedan generar. Esto nos va a ayudar un montón cuando tengamos que componer, por ejemplo, pensando en un texto, porque el texto de alguna manera también tiene acentos, ¿no? Y que se procura siempre que exista una correspondencia entre los acentos de la melodía y los acentos del texto. Unidad 3, esta es la unidad más, digamos, que desarrolla más contenidos, ¿no? Y es una de esas unidades muy importantes porque va a empezar a utilizar lo que se conoce como las disonancias y el pensamiento de la melodía sobre la armonía, ¿no? Es decir, desde la unidad 1 y 2 solamente vamos a desarrollar la parte melódica. A partir de la unidad 3 vamos a trabajar la melodía con armonía, ¿no? Lo que se conoce como base armónica. Entonces vamos a hablar sobre la base armónica, las notas, disonancias melódicas, notas cordales, los tipos de disonancias melódicas que vamos a desarrollar,
y después construcción de melodías y análisis, bien, obviamente de melodías sobre armonía, ¿no? Y melodías con su implicancia armónica. Unidad 4, esta es una unidad pequeña, lo que se hace es poner en práctica y aplicar las disonancias melódicas, los acentos melódicos para incluirlos dentro de pequeñas frases u oraciones, ¿no? No es una canción o que involucra muchos versos, porque ese no es el objetivo del curso de composición melódica 1. El objetivo de estas dos clases o estas 2 semanas es aplicar las disonancias melódicas y los contenidos previos de ritmo melódico y actividad melódica. Unidad 5 serían las técnicas de desarrollo motívica. Este también es una unidad muy importante. Vamos a desarrollar técnicas y recursos para poder desarrollar y crear criterios para componer melodías, ¿no? Sobre estructuras. Estas estructuras ya lo vamos a ir desarrollando y se van a ir eh, creando en base a principios que se van a ir, que lo vamos a ir viendo en el curso de la clase. En el caso de la unidad 6, ya son temas musicales. En el caso de temas musicales que implican ya procesos en dimensiones más grandes, y que ya sería la aplicación de las estructuras para crear temas, para crear ideas de mayor complejidad y finalmente trabajar el trabajo final, ¿no? Desarrollar el trabajo final en el transcurso de esta unidad. El trabajo final corresponde al desarrollo y la creación de una miniatura, como yo le llamo miniatura, o una pequeña composición pensado solo para melodía, sin texto, y que van a poner en práctica los recursos que hemos visto anteriormente, ¿no? Que serían los temas musicales, técnica de desarrollo motívica, disonancias melódicas, ritmo melódico. Bien, entonces esta última unidad, digamos, tiene un objetivo más aplicativo, ¿no? Y que es donde vamos a estar desarrollando el trabajo final. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta o comentario quizás? Ya, muy bien. Entonces, de no haber preguntas ni comentarios, eh, bueno, sobre los recursos que vamos a utilizar, es muy importante, bueno, eh, siempre se recomienda que tengan un instrumento sobre todo cuando hagan las actividades, no en clases, sino en casa, por ejemplo, siempre se recomienda que exista una conexión también musical. Es decir, no simplemente vayan a la computadora y pongan notas, ¿no? Sino que siempre hay que tratar de tener un vínculo más directo con la parte musical, ¿no? Entonces, siempre que puedan tocar la melodía en el piano, tocar las melodías o en guitarra o cantarlas, va a generar de que sea, ¿no?, más natural. Existe una naturalidad en los trabajos que ustedes vayan a presentar. También, bueno, el recurso más importante también que ustedes deben tener es el programa Finale, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha escuchado el programa Finale antes? ¿Me confirman si alguien ha escuchado antes el programa Finale o nadie sabe qué es Finale? Yo lo conozco, Ya. pero no lo tengo. No lo tienes. Ok, perfecto. Igual me parece que de todas maneras lo van a desarrollar a mayor profundidad en el instituto, ¿ya? Cuando ustedes lleven recursos, programas que están relacionados directamente a la producción musical. Y bueno, como productores, ustedes deben manejar un programa de ingreso de notas, ¿no? De información. Bien, entonces el final es un programa que no va a servir mucho e indispensable en este curso porque ya les he comentado antes que cada clase es como evaluar
Muy bien, disculpen que he tenido algunos inconvenientes con la red, realmente un poco impredecible hoy la señal. Voy a procurar, la próxima semana no deberíamos tener este mismo problema, ¿ya? Pido las disculpas correspondientes y bueno, voy a solucionarlo en las siguientes sesiones. Bien, eh, sí me escuchan, ¿verdad? ¿Me confirman, por favor? Sí, sí, se le escucha, profe. Sí, muy bien, gracias, gracias. Si me inactivo, por favor, les pido que tengan un poquito de paciencia. Igual la sesión de hoy no se va a extender demasiado, solamente tiene finalidad de desarrollar el sílabo, hablar sobre los parámetros de evaluación y el primer contenido que es bastante transparente y corto, ¿ya? Muy bien, gracias, gracias. Bien, entonces, en cuanto a la evaluación, ¿no? Ustedes van a tener cuatro, digamos, grandes unidades que se evalúan, ¿no? O perdón, son 6 unidades de las cuales se van a desarrollar en 4 calificaciones. La unidad 1 y la unidad 2 se va a evaluar en la semana 4. Cada semana ustedes van a tener que presentar actividades, ¿ya? Este año estoy involucrando algunos contenidos diferentes que no he trabajado anteriormente y que justamente me permiten a mí que podamos tener evaluaciones, digamos, más eficaces, a diferencia de otros años que si bien han sido muy buenos, ¿no? Eh, estoy seguro que los contenidos que ahora se han agregado y la modalidad va a ser más efectiva. Entonces, la unidad 1 y 2 se evalúa en la semana 4. ¿Ya? Entonces, en esa semana, la actividad que ustedes presenten va a ser de manera individual y la nota de esa actividad va a tener el peso del 10% de la calificación final. En la semana 8, en el 25%, esa actividad que ustedes desarrollen va a tener una nota de 25% que va a corresponder a la evaluación de las unidades capacidades 3 y 4. ¿Ya? Es a través de entrega de trabajo. Si se dan cuenta, son entregas de trabajo lo que se van a ir desarrollando los parámetros y las evaluaciones. No en base a exámenes, sino en base a actividades, ¿no? En ese sentido, eh, se desarrolla sobre evaluaciones continuas. El curso se desarrolla sobre evaluaciones continuas. La capacidad 5, bueno, que implica justamente gran parte del contenido, que es componer variaciones y melodías, es el que tiene mayor porcentaje, es el 40% de la calificación final, y justamente tiene mucho porcentaje, mucho peso, porque corresponde al promedio de las 14 evaluaciones que ustedes van a desarrollar en el transcurso del curso. Es decir, como el promedio de todas las actividades que se van a desarrollar, tiene un peso final del 40% y esa nota se incluye en la semana 14, de cuando se evalúa la última actividad. Y finalmente la capacidad 6, que compone melodías en tonalidad mayor y menor, que sería la aplicación final, sería a través de la entrega de un trabajo final que se va a desarrollar en las últimas sesiones y en las sesiones, específicamente sesiones 14, 15 y 16. El peso de esta capacidad es el 25%, también es un peso considerable y obviamente por las razones principales que es que se aplican allí todos los contenidos, ¿no? Y unidades y recursos que vayamos trabajando en el curso del curso. Bien, hasta aquí hay una pregunta o comentario. ¿Todo está claro? Sobre las normas institucionales o la normativa, ustedes ya saben, eso está esto lo pueden ver con mayor detalle en la lección de bienvenida, la lección de introducción. Hay un video donde les explica a mayor detalle cada uno de estos puntos. Sin embargo, ustedes lo pueden revisar también en el sílabo, sería una pérdida de tiempo que yo lo esté leyendo. Quizás lo más importante es la nota mínima aprobatoria del curso es 13, ¿ya? Y bueno, hay que tener mucho cuidado con el porcentaje de inasistencias que se tiene dentro del curso. Ahora, incluso más que un tema de inasistencia, a veces sucede aquí en el curso,
de que si ustedes no entregan las actividades, entonces, si no hacen las actividades, ¿no? Y de manera efectiva, van a terminar, digamos, perdiendo mucha calificación del peso. Así tengan, por ejemplo, 20 aquí, ya, en ese trabajo, que es un 10%, no se va a comparar, pues, con un 20 aquí, que es el 40%. Entonces, estamos hablando de niveles de pesos distintos, por lo tanto, una menor calificación aquí podría ser, digamos, a nivel de peso mayor que un 20 aquí, en las capacidades unidad. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Yo les sugiero, estamos el primer día de clase, que se enfoquen mucho y no se descuiden en las actividades. O sea, ustedes tienen que hacer seguimiento del curso. Es la única manera, ahí incluso se puede percibir si ustedes realmente están haciendo el seguimiento y están cumpliendo con las actividades de capacidades. Sobre todo este año, este semestre, porque van a haber algunas cosas nuevas, voy a usar algunas plataformas también que les van a permitir hacer un seguimiento más efectivo de las actividades. Bien, preguntas, comentarios hasta aquí. Perfecto, entonces si no hay preguntas, paso al tercer punto. Esta primera parte yo sé que es un poco cansada, pero es indispensable para que no haya ninguna vacío, ¿no? Ni malos entendidos en cuanto a la entrega de trabajos y evaluaciones, las calificaciones correspondientes a las unidades. Así que por favor también denle un tiempo en revisarlo a detalle. La última parte sobre las evaluaciones es, por favor. Ya, ahí está. Bien, en la última parte, entonces, tiene que ver con las evaluaciones continuas, que es justamente las evaluaciones que les acabo de mencionar hace un momento, que es el 40% de la nota. Porque es casi la mitad, ¿no? De la nota, porque está haciendo seguimiento a todos los contenidos, sesión por sesión. Entonces, en el transcurso del curso, ustedes van a tener que entregar 14 actividades, ¿ya? Estas 14 actividades se evalúan de tres maneras. Digamos, tenemos tres, eh, tres tipos de calificación, ¿no? Aprobada, desaprobada y en proceso, como que serían los parámetros de evaluación. Aprobada, desaprobada y en proceso. Cualquier actividad aprobada equivale a un punto, desaprobada 0 puntos y en proceso medio punto. ¿Qué implica una actividad aprobada? Implica de que ustedes hayan cumplido con el objetivo del contenido a desarrollarse y a su vez aplicando también los contenidos previos, porque recuerden que el conocimiento se va a ir generando de manera progresiva y se van a ir añadiendo un contenido sobre otro, es decir, es indispensable el desarrollo de un contenido para aplicar al siguiente. Una actividad desaprobada implica que ustedes no están cumpliendo con el contenido específico que se va a desarrollar en clase e incluso que están teniendo problemas con los contenidos previos. Y una actividad en proceso suele ser cuando ustedes cumplen con el contenido de la sesión, pero no logran integrar con los contenidos previos. Es decir, por ejemplo, si estamos trabajando un contenido en específico de actividad melódica, pues, que implica otros recursos para desarrollar un discurso melódico coherente y que tenga unidad, de repente, por ejemplo, cometen errores en el ritmo, ¿no? Que no es algo que se está evaluando en ese momento, que es algo que probablemente en un contexto previo. Entonces, cuando todavía no se logra consolidar el, el, el recurso o las técnicas que se van a enseñar, entonces se considera como que está en proceso, que equivaldría a medio punto.
Ustedes van a tener 14 actividades en el curso del curso y cada uno, de acuerdo a la nota que corresponda, va a tener, se va a representar en una nota vigésima: 14, 20, 13.5, 19, 13, 18 y así sucesivamente. Ustedes pueden revisar esta tabla con mayor detalle después. Lo importante aquí es que ustedes deben aprobar como mínimo 5 actividades para que al menos el puntaje vigésimo sea 6, lo cual parece que es muy poco, ¿ya? Pero recuerden que como estamos hablando de un 40% de la calificación final, es bastante en realidad, mucho. Eh, entonces, sin embargo, ustedes están obligados, o sea, ustedes requieren aprobar 5 actividades. O sea, de manera contraria, automáticamente su nota va a ser 0. Porque recuerden que las actividades son un reflejo de las unidades que vamos desarrollando en el curso. Si en 5 actividades, si ustedes no logran hacer 5 actividades, que ni siquiera es la mitad de las 14 actividades del curso, entonces estarían indicando que no están, no han podido cumplir ni siquiera con la mitad del contenido del curso. Entonces, por lo menos 5 actividades, pues aportar, digamos, algún porcentaje del peso, menos de 5 no. Bien, entonces, ¿qué son estas actividades? Estas actividades son trabajos que se van a desarrollar en base a los contenidos que trabajemos y se van a presentar a través del programa Finales, que es algo que ya los voy a comentar con mayor detalle. No quiero confundirlos ahora en los siguientes minutos. En cuanto a estos parámetros de evaluación, ¿tienen alguna pregunta o comentario? Todo está claro. Quizás hay una observación. Bien, entonces si no hay preguntas, comentarios, voy a proceder. Están escribiendo en el chat. Ya. Muy bien, perfecto. Bien, entonces lo primero que quiero comentarles es que estas actividades se van a desarrollar a través del programa Finales. Lo primero que les voy a pedir es que todos ingresen al Q10, ¿ya? En el Q10, en la sesión 1, si no me equivoco, miren, sí, la sesión 1 van a ingresar al foro y en el foro hay un link, ¿ya? Copien el link, ¿no? Ustedes, creo que a estas alturas no debería haber ningún problema con ello. Ingresan al link, les va a derivar a una carpeta Drive con el instalador del programa Finales. Este programa es bastante intuitivo para instalarlo. Así que en realidad no deberíamos tener ningún problema con ello. Sin embargo, en el caso de que ustedes tengan dificultades para poder instalarlo en su computadora, no hay problema porque ustedes pueden enviarme la primera actividad que sería correspondiente a la sesión de hoy, tomándole simplemente una foto. Pueden hacerlo en un papel, le toman foto y me lo envían. ¿No? Por estas primeras semanas yo no tengo ningún inconveniente en revisar desde otra, eh, desde otra modalidad, ¿ya? Sin embargo, ya les voy diciendo que la instalación del programa lo pueden obtener en la sesión 1 en el foro. Bien, si hay problemas con la instalación, no se preocupen, vuelvo a repetir, porque la sesión 2 podemos darnos un tiempo para poder ayudarlos o guiarlos si es que alguno ha tenido inconvenientes para la instalación. ¿Ya? En este momento tengo problema, está demorando un poco en cargar la plataforma. Sin embargo, bueno, aquí está. Quiero indicarles que en esta área donde dice foro, ustedes tienen el acceso al instalador. Bien. Bueno, entonces, dicho esto, creo que los parámetros están claros. No debería haber ningún inconveniente. Pues, por favor, tratemos de cumplir y seguir los lineamientos de la institución y que nos permitan también, los lineamientos tienen un nivel de flexibilidad, sin embargo también por otro lado tienen un nivel de rigurosidad. No se aceptan trabajos fuera del plazo establecido, por ninguna razón. Independientemente de cualquiera, ustedes pueden justificar, pero no se van a aceptar ningún trabajo fuera del plazo establecido. Pueden ustedes justificar su falta, pero no la entrega de trabajo, porque ustedes tienen una semana para hacerlo.
Entonces, por ejemplo, la tarea ya está habilitada hasta la entrega martes 15 de agosto hasta las 23:59. Siempre son hasta un día antes de la clase. Entonces, si ustedes saben que probablemente vayan a tener problemas de conectividad, entonces el martes o van a estar, no sé, distintamente a las actividades que ustedes tengan, ustedes tienen que cumplir. No van a esperar el último día o una hora antes de que concluya el cierre del plazo para que hagan el trabajo. Porque así pasen unos 2 minutos, no se van a recibir. Todos los trabajos solo se reciben por la plataforma de Q10. Y esta plataforma se cierra el martes 15 a las 23:59. Así pase un minuto, yo no recibo, no corrijo ningún trabajo. Está fuera del ingreso de la plataforma. Así que quiero ser muy claro con esto, por favor. Si alguno de ustedes tiene en algún momento algún problema y no lo envió, bueno, no se preocupen. No se va a recibir el trabajo. Sin embargo, la última actividad, que es la 14, en la semana 14 yo subo dos actividades. Subo la actividad 14 y subo una actividad que se llama actividad de recuperación. Esa actividad de recuperación cubre 2 puntos, ¿ya? 2 puntos de la entrega de actividades previas. Es decir, si ustedes para ese entonces tienen solo 12.5 puntos, ¿no? Entonces quieren llegar a tener 14, hacen también la actividad de recuperación. Entonces, recuerden que esa actividad de recuperación es muy importante porque son 2 puntos adicionales. Y eso va a ayudar. Ay, perdón, y esta actividad de recuperación suma 2 puntos aquí en la nota vigésima, ¿ya? Aquí. Esto quiere decir que de alguna manera tiene un peso importante, considerable. Bien, ¿alguna pregunta, comentario con ello? Entonces, bueno, antes de que alguien haga un comentario, si ustedes no entregan en el plazo, bueno, por favor, evite escribir porque es innecesario. No se van a aceptar ninguna, ninguna justificación si no se entrega en el plazo establecido. Simplemente espere que llegue a la semana 14 y realiza la actividad de recuperación para que pueda recuperar si es que en algún momento no ha entregado alguna actividad. ¿Ok? En este caso, entonces, vamos a utilizar, bueno, aprovechando la pregunta de Delgado, vamos a utilizar el final. Si ustedes lo hacen en Siberio, lo pueden hacer Delgado. Sin embargo, la plataforma que, digamos, el archivo que yo envío es finales. También les envío un archivo de PDF, ¿ya? Sin embargo, yo recomiendo que sea finales para que no tengas que estar pasando o escribir de nuevo alguna cosa. Si lo puedes utilizar Sibelius, sí, no hay problema. Yo recomiendo finales para, para, para que exista mayor efectividad. Bien. Bueno, preguntas, comentarios hasta aquí, que sería, digamos, la última parte en cuanto a los parámetros de evaluación y criterios que se van a tener para el desarrollo del curso. Muy bien. Bueno, entonces procedo al primer contenido. Es en realidad bastante sencillo, bastante corto. eh, y ustedes van a tener un espacio para que puedan desarrollar la actividad. ¿Ya? Bien, hablemos de parámetros melódicos. Aquí está. Recuerden que este afiche ustedes ya lo tienen. Cuando hablamos de parámetros melódicos, entendemos por parámetros melódicos a los elementos que involucran el desarrollo de un discurso musical, en este caso, la melodía. Entendemos por melodía una relación de alturas y ritmo que se da en el espacio-tiempo. Ahora, no solamente entendemos por este proceso al hecho de una sucesión de sonidos, porque si entendemos el concepto de simplemente sucesión de sonidos, oh, perdón, sí, no estaba compartiendo, ¿no? Ahora sí, me confirman si pueden ver, por favor. Ahora sí, bien, gracias. Entonces, si vemos el proceso melódico como una sucesión de sonidos, vamos a caer también
en el hecho de que entonces cualquier cosa podría ser una melodía, ¿no? Por el simple hecho de que existe un sonido que suena después de otro. O sea, definitivamente siempre el cerebro humano va a buscar generar una relación entre cualquier concepto precedente y un consecuente. Sin embargo, cuando trabajamos específicamente en el campo que ustedes se desarrollan, que es la producción musical, siempre hay un criterio, ¿no? Hay un proceso coherente. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de relación melódica, es mejor hablar de una relación de alturas y ritmo que se da en el espacio-tiempo sobre eh, un pensamiento. Existe una afinidad, por ejemplo. También tengamos en cuenta de que no solamente podemos hablar de alturas, recordemos que las alturas son vibraciones y las vibraciones sonoras finalmente se van o viajan a través del aire, son interpretadas por nuestro oído y reinterpretadas después por nuestro sistema, generándole una valoración, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, podemos tener la misma melodía, ¿no? Que puede ser percibida por tres individuos, la misma melodía, pero cada uno va a generarle una valoración distinta, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su contexto. Y no solo ellos, sino que también recuerden que finalmente la música se termina, eh, el sentido del discurso se termina generando en el sujeto, en el receptor, ¿no? Entonces, en ese sentido, tengamos en cuenta de que existen ya algunos procesos, algunas técnicas que hace de que una determinada melodía funcione de acuerdo al contexto en específico, ¿no? Y eso ya lo vamos a ver en las sesiones posteriores, en donde vamos a notar que existen, si quiero hacer una melodía con una introducción que genere expectativa, yo ya tengo, digamos, los recursos, la técnica, y tengo como los modelos que me permiten generar esa expectativa. Entonces, por eso es importante que no solamente hablemos de sonidos, de ritmo, sonidos y ritmo de manera aleatoria, sino que también existe una afinidad y una coherencia detrás de él. Bien, entonces, uno de estos parámetros es la actividad melódica, y entendemos por actividad melódica el grado de movimiento que tiene una melodía, independientemente al ritmo, solamente a la sucesión de una altura y otra. Recordemos algo importante de que entendemos por altura, y vuelvo a repetir esto, por eh, las vibraciones que se van a dar en un medio elástico, en este caso puede ser el agua, puede ser el aire, que van a ser percibidas. ¿Ya? Entonces, volviendo aquí, yo puedo tener cuatro tipos de actividades, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo puedo tener una melodía que no tenga actividad melódica. Puedo tener una melodía que tenga poca actividad melódica, mediana actividad melódica o mucha actividad melódica. ¿De qué depende la actividad melódica? De dos elementos importantes: el movimiento melódico, ¿ya? Y los giros melódicos. En el caso, ¿qué entendemos por movimiento melódico? Entendemos por movimiento melódico a la relación interválica de una altura y otra. Por ejemplo, en este primer gráfico vamos a notar que tenemos una sola altura, un instante. No hay dinamismo, por eso decimos que no hay actividad melódica. ¿Por qué? Porque no hay movimiento, tenemos, digamos, una altura constante, y también no hay giro. Si se dan cuenta, es constante. ¿Qué es un giro melódico? Vemos la línea 2 del gráfico 2. Como tengo la línea melódica, que está aquí, voy a marcarlo, sube hasta un punto, luego desciende y luego sube. Estos cambios de dirección se conocen como giros melódicos. Entonces, los giros melódicos me van a generar un grado también de dinamismo. Mayor giros melódicos, entonces mayor dinamismo. Menor giros melódicos, menor dinamismo. Entonces, son directamente proporcionales. En el caso de la línea B, se dice que hay poca actividad melódica porque si bien hay cambios de dirección, yo estoy notando que el movimiento melódico
se da solo por segunda, ¿no? O por grado conjunto. ¿Qué son grados conjuntos? Es el movimiento de segunda. Por ejemplo, fa, sol, un tono o semitono. Entonces, no me genera un mayor grado de dinamismo. Hablando de justamente los movimientos melódicos, se, se clasifican de dos maneras, ¿no? Los movimientos melódicos conjuntos y movimientos melódicos disjuntos. Lo voy a mencionar en breve. Entonces, quiero que tengan claro, digamos, el concepto de actividad melódica. ¿Cuándo podemos decir que una melodía tiene mayor actividad o menor actividad? En el gráfico C, vamos a notar que ya hay una mediana actividad, porque esta línea melódica tiene aquí, por ejemplo, un grado disjunto. Entonces, ya hay un nivel de mayor dinamismo, mayor tensión. Aquí también. Y también vemos que hay mayor grado de giros melódicos, mayor actividad de giros melódicos. Me genera mayor actividad también melódica, ¿no? Finalmente, esta última gráfico vemos que tenemos puros grados disjuntos, altos. Entonces, eso me genera mayor dinamismo y como tengo también muchos giros melódicos constantes, me genera una mayor variedad de actividad melódica. Mi pregunta es, ¿de qué me serviría a mí que una melodía tenga mayor o menor actividad melódica? ¿Alguien tiene alguna idea que quisiera compartir? Generar emoción. Cerca, está bien la respuesta, pero seamos más objetivos. Está bien, podría generar, pero es muy ambiguo, ¿no? Si yo basaría mis conceptos, mis recursos en decir generar emoción, entonces cualquier cosa puede generar emoción. Bueno, la pregunta es qué sería generar emoción, ¿no? Creo que puede ser más específico la respuesta. ¿De qué me serviría a mí? Poder manipular mayor o menor actividad en la melodía y cómo podría yo ponerlo en práctica, ¿no? Milan dice para saber qué acorde poner, ya eso está cerca, está muy también importante, pero ya estás poniendo acordes y ahorita estamos hablando solamente del aspecto melódico. Falta, variedad, eso me parece más cercano, ¿no? Entonces, si yo puedo manipular el nivel de dinamismo de una melodía, entonces puedo generar mayor o menor variedad. En ese sentido, manipularlo de acuerdo a las necesidades del mismo, ¿no? Y por lo tanto también generar, bueno, un sentido, como dice González, enriquecer una melodía. Claro, igual que es enriquecer, ¿no? Eh, Enriquecer una melodía se puede dar de muchas maneras. Creo que lo más específico es dar variedad. Vamos bien por ahí, ¿ya? Averiguar más fácil la tonalidad, creo que eso se aleja un poquito, Pérez, porque que una melodía sea más dinámica o menos dinámica no tiene, digamos, mucha relación con la tonalidad, ¿ya? Pero vamos a ir, está bien, pongan todas las ideas porque lo vamos a ir desarrollando. Dinamismo, Rojas, bueno, si hablamos de dinamismo, ¿no? En el sentido de movimiento, muy bien. Chávez, distinta apreciación musical, eh, a su vez hace algo que fuera de lo hace algo fuera de lo común. Bueno, dinamismo, ¿no? Bien, genial. Entonces, gracias por sus aportes, porque tenemos que empezar a partir de ahora a ver los conceptos que sean objetivos. Aquí no vamos a trabajar conceptos subjetivos, ¿ya? Si bien el arte, la música es un arte que implica la subjetividad, eso no quita de que hayan cosas objetivas que se apliquen para que funcionen en un determinado contexto. Entonces, siempre, sobre todo, si estamos hablando de la carrera de producción musical, tenemos que utilizar recursos objetivos que se apliquen y que funcionen. Bien, entonces, en este caso, si yo puedo controlar el nivel de actividad, entonces puedo manipular el nivel de dinamismo, puedo hacer que una melodía sea más dinámica o menos dinámica. Si yo quiero que sea menos dinámica, entonces, por ejemplo, hago menos giros melódicos, por ejemplo, o menos saltos en una melodía. Ahora, voy a la siguiente pregunta.
Si yo tengo una melodía que es menos dinámica, ¿qué podría ocasionar en la percepción del oyente? Una melodía, digamos, que no tenga actividad, ¿a qué me podría llevar? ¿Mm? Vamos, respondemos breve, por favor, porque sobre todo por las pequeñas fallas técnicas que hemos tenido al inicio, el tiempo se nos está yendo volando. Muy bien, perfecto, fatiga, exacto, no monotonía, muy bien, más cercano, muy bien, ¿verdad? Muy plana, muy bien, ese término también es interesante, ¿no? Es que se utiliza en algunos libros sobre el tema de cuando no hay dinamismo se le suele decir que es una melodía plana o no lineal. Bien. Bien, que yo lo prefiero decir como monótono, ¿no? Ahora, la pregunta es eso, a veces no necesariamente la monotonía es mala. O sea, si yo tengo una melodía monótona, no quiere decir que necesariamente eh, no vaya a ser efectiva. Si yo tengo, si yo quiero generar dos melodías, por ejemplo, y una quiero que una sea principal y la otra secundaria, entonces voy a procurar que las líneas secundarias tengan menor actividad melódica y por lo tanto al tener menor actividad melódica va a generar menor percepción o va a ser subordinada, ¿no? Entonces en ese sentido es efectiva. A eso voy. Entonces nosotros tenemos los recursos, ya vamos a tener los recursos y vamos a saber si realmente o en qué momento puedo aplicarlo yo de las dos maneras, o sea, de la manera contraria, entre comillas, o sea, yo sé que puedo tener una melodía monótona, pero sé que lo voy a hacer adrede porque tengo una melodía principal que va a ser la que va a tener el discurso, y viceversa. Entonces, por favor, tratemos también de tener criterios claros para poder generar nuevos conocimientos sobre ellos. Sobre los tipos de movimientos melódicos tenemos dos. El movimiento conjunto, cualquier tipo de movimiento que se da por intervalo de segundos. Este tipo de movimiento suele ser monótono, no genera dinamismo, sino lo contrario, genera unidad, porque solamente tienes dos posibilidades de movimiento, o ascendente o descendente, y por segundo, o de tono o semitono. Entonces, al ser tan limitante, genera un grado de monotonía. Pero lo positivo también es que genera un grado de unidad. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una melodía con una tendencia a tener mucha actividad, puedo compensarlo como movimiento conjunto y viceversa. ¿Ya? Como en este caso, vemos esta melodía, voy a poner aquí el audio para que puedan escucharlo. ¿Ya? Ya, bueno, está cargando el audio mientras va desarrollándose eso. Vamos analizando esta melodía y vemos que, por ejemplo, está por puro grado conjunto, vean, tono o semitono, ¿ya? Entonces, de por sí, debería generar un nivel de monotonía, ¿no? Demasiada unidad genera monotonía. Los giros melódicos, por otro lado, están procurando generar un nivel de dinamismo, pero no es suficiente, porque tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y es obvio, porque si no tengo cambios de giros melódicos y solamente tengo movimiento conjunto, termino generando una escala, todo ascendente o todo descendente. De los giros melódicos de alguna manera compensan. Pero miren acá lo interesante. Entonces, tengo una melodía que aparentemente es monótona, ¿ya? Eh, tiene algunas limitaciones de movimiento también, porque solamente se mueve por movimiento conjunto y disjunto. Sin embargo, vamos a ver un plan curioso. Vamos a escucharlo. Opiniones sobre esa melodía. ¿Les pareció? ¿Qué percepciones hemos tenido? Todo lo que se les ocurra, ¿ya? Pues
Comentario siempre es bienvenido, ¿no? Lo sostenido genera espacio, dice Ojeda, muy bien. ¿Algún otro comentario? Voy a volver a poner, ¿ya? Para que puedan escucharlo nuevamente. Concéntrate, por favor, vamos. Muy bien. Adelante. Eso, ¿no? Los ritmos ayudan, ¿ah? Y eso es justamente a lo que yo quería comentarles, de que a pesar de ser monótona, yo puedo tener una melodía que tiene poca actividad eh, melódica, pero yo puedo compensarlo con el ritmo. Entonces, miren, por un lado tengo la melodía, por otro lado tengo la actividad rítmica. Repito, actividad melódica, que sería la actividad de movimiento horizontal, la actividad rítmica. Entonces, es, es, digamos, poder manejar estos nivel de dinamismo se basa en simplemente compensar, por un lado, sumar o restar. Por ejemplo, si yo en este caso tengo una melodía que tiene poca actividad melódica, ¿ya? Entonces siempre voy a procurar hacer lo contrario, generar mayor actividad rítmica. ¿Por qué? Porque de esta manera estoy compensando la falta de variedad de la actividad melódica con la actividad rítmica. Entonces, esto es lo contrario a lo que te mencionó anteriormente. En este caso, la actividad melódica con la actividad rítmica son inversamente proporcionales para poder generar una unidad. Si quiero, si tengo mucha actividad melódica, entonces lo compenso con menos actividad rítmica. De esta manera genero un proceso de unidad, ¿no? Si tengo mucha actividad melódica y mucha actividad rítmica, entonces el cerebro nunca logra procesar justamente eso, ¿no? Tenemos demasiada información, entonces no se logra generar un discurso coherente, ¿no? Dentro del contexto que está trabajando. ¿Se puede hacer eso? Sí, y ya lo vamos a hablar de casos específicos. No, en este caso el movimiento disjunto son todos los saltos genera un grado disjunto y mientras más grande es el salto me genera también un mayor grado de tensión. En este caso tenemos esta melodía que está por salto, ¿ya? Pero se está compensando con la actividad rítmica, con ritmo largo. De esta manera hay un proceso de unidad, de equilibrio. El movimiento disjunto, recordemos que genera variedad. Hay que tener cuidado con esta palabra porque mucha variedad también puede generar inestabilidad. ¿Ya? Vamos a escuchar entonces el ejemplo luego y sacar algunas conclusiones breves. Muy bien, ¿no? Entonces notamos que a pesar de que han habido muchos saltos, uno no ha percibido que ha sido, digamos, que ha habido demasiada actividad o que ha sido inestable, porque se ha compensado con otro parámetro. Pero ¿qué pasaría si fuese lo contrario? Por ejemplo, aquí, si yo ejecuto todos estos saltos con ritmos, con mayor actividad rítmica, sucede lo siguiente, escuchamos. ¿Se entendió? No creo que haya una que me diga que sí, ¿no? Entonces, demasiada actividad melódica obviamente debe ser compensada con actividad. Demasiada actividad, eh, poca actividad rítmica debe ser compensada con mayor actividad. Bien. Finalmente, tenemos aquí algunos ejemplos de justamente de cómo se genera este proceso de compensación. En esta melodía, por ejemplo, muy conocida, ¿no? La romanza de Tchaikovsky. Vamos a notar, por ejemplo, a ver, voy a acercar primero la melodía para verlo mejor. Y quizás sería conveniente escucharlo. A ver, un segundo.
es un fragmento de la melodía, obviamente, pero lo interesante que vamos a notar y que va a estar presente en muchos recursos de la música, es que cuando tenemos un salto, por ejemplo aquí, en mi bemol así, mientras más grande sea el salto, se suele compensar en grado conjunto. Entonces, uno de los procesos de poder compensar la actividad melódica con recursos melódicos es utilizar movimientos conjuntos después del movimiento disjunto. Y eso genera también un nivel de unidad. Vemos aquí también que tenemos otro salto y inmediatamente vamos a encontrar movimientos conjuntos. Incluso, si tenemos un salto grande, como por ejemplo de aquí a aquí, que es un salto de cuarta, entonces, mientras más grande sea la extensión del registro, entonces lo que se suele hacer también es compensar con el registro el consecuente, ¿no? Por ejemplo, acá todo este espacio que deja suele ser compensado con altura de ese determinado registro y genera también unidad. Ese es el siguiente, incluso el siguiente contenido que vamos a hablar la próxima semana, ¿no? Que va a conocer como cohesión melódica, cuando una melodía está cohesionada. ¿No? Acá está el gráfico donde notamos que tenemos como movimiento conjunto, conjunto, tenemos movimiento disjunto, pero es compensado con el conjunto. Aquí también, movimiento disjunto, pero es compensado con el conjunto. Notamos también que esta melodía eh, tiene más movimiento conjunto que disjunto, justamente para generar unidad. Tengamos en cuenta también que el único ritmo que hay acá son corcheas. Entonces, el nivel de dinamismo se está dando más de manera melódica que rítmica. Bien, preguntas, comentarios. Bien. Igual son temas que lo vamos a desarrollar más a profundidad la sección 2, ¿no? Hoy es más que todo una clase introductoria de este contenido y que ustedes empiecen ya a utilizar los términos adecuados en cuanto a actividad melódica y actividad rítmica. En este caso, este ejemplo sí me parece bastante particular, porque por allí una vez recuerdo que me dijeron si es que se podía hacer música con una sola nota, ¿no? Y hay ejemplos que sí existen. Por ejemplo, Ligeti, ¿no? Hizo el Recercare número 1, que prácticamente, no todo, prácticamente es una sola nota, salvo al final que agrega una segunda, pero es prácticamente para generar una cadencia. Toda la melodía está basada en una sola nota, que obviamente la va a distribuir en los distintos registros. Pero la pregunta es cómo tú generas dinamismo utilizando una sola nota, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, no podemos hablar de mucha actividad melódica, porque si estás repitiendo la nota, entonces no vas a tener muchos giros melódicos, ¿no? Probablemente va a ser muy lineal, pues. Entonces, ¿a qué creen que está apelando? A ver si revisan la partitura así brevemente, ¿qué está haciendo para poder generar variedad? Vamos, rápido, por favor, para poder continuar. Con confianza. Eso, silencio, articulación. Muy bien. Ujú. Muy bien, y me gusta porque a veces eh, se nos pasan a muchos hablar de los silencios, ¿no? Porque también la música no solamente son sonidos, sino los silencios también eh, es parte de la música. La sucesión de sonidos requiere también espacios de respiro. Muy bien, los acentos, todo eso se conoce como articulación. Entonces, en este caso, Ligeti está apelando no solamente a la rítmica, sino también a las distintas posibilidades de articulación que se puede generar con el instrumento. Tenemos acentos, tenemos tremutos, tenemos staccato, tenemos acentos, tremutos, staccato. Acá tenemos también cambios de dinámica, y eso va a generar que ya no sea simplemente una sola repetición de notas, ¿no? Y esto sí me gustaría compartirles, por ejemplo, en el audio. Que empieza porque un turista como con una sola nota que generar un discurso, apelando desde otros parámetros. Segundo,
Número- Ya, el audio comienza un poquito bajo, ¿ya? Pero después va a ir generando mayor dinamismo de manera progresiva. Voy a adelantar y comparto la pantalla. Creo que hasta ahí es suficiente como para poder tener una idea general. Cómo utiliza otros recursos también como peso, densidad, para poder generar variedad en música, utilizando una sola altura. Utilizar una sola altura no solamente requiere que la actividad sea plana, porque también podemos ver algunos indicios de los giros melódicos, como vemos aquí, que a pesar de ser una misma altura, al generar un cambio de registro, podemos obtener esta perfección, ¿no? Los giros melódicos. Entonces, vean cómo se utilizan los recursos para poder generar un discurso coherente, ¿no? Y de acuerdo al contexto y a las necesidades de los propios compositores. Si ustedes realmente manejan los recursos de unidad y de variedad, pueden utilizar, pueden hacer una melodía con una sola nota, como en este caso vemos acá. Pueden hacer una melodía que sea monótona, pero que cumpla su objetivo dentro del contexto musical. Bien, preguntas, comentarios hasta aquí. ¿Me preguntas, comentarios? Bien, el último ejemplo es la Schoenberg, lo puse en 25. Porque aquí más bien él hace lo contrario, que es lo que hablábamos. De que en este caso, Schoenberg lo que hace es generar mayor, perdón, Las familias. un momento, que estoy compartiendo el audio, ahora sí. En este caso, lo que hace Schoenberg es lo contrario. Tiene, miren, mucho dinamismo melódicamente, mucha actividad también, perdón, mucha actividad melódica. Tiene mucha actividad rítmica y mucha actividad incluso de las articulaciones. Entonces tenemos como la balanza inclinada todo por un solo lado. Ya sabemos que mucha variedad genera estabilidad y vamos a escuchar justamente un ejemplo que hace referencia a ello. Bien, comentarios sobre el ejemplo que se acaba de mostrar. ¿No hay comentarios? Suena como desestimado. Es justamente lo que me mencionaba, ¿no? Si el contexto requiere una percepción musical que implica mayor actividad, entonces ustedes pueden hacer justamente lo contrario de lo que estamos mencionando. Pero lo importante es que ustedes ya saben,
sea, tienen los recursos para buscar hacer un discurso inestable o un discurso estable, ¿ya? Eso es lo importante aquí. Tenemos que tener recursos, estrategias para poder utilizarlos de acuerdo a lo que, las necesidades que se requieren. Bien, bueno, entonces en general eso es el contenido introductorio de hoy. Entonces yo he subido en la plataforma, por favor, la primera tarea. Ustedes van a ir, cuando van a ir a la Q10, ponen tarea, ¿ya? Revisen por favor con calma las indicaciones. Ustedes tienen que subir siempre el Q10 solamente, como el Q10 no va a revisar, miren, voy a compartirlo con las dos maneras, ¿sí? Es- Miren, cuando ustedes presionen en este link, les va a derivar directamente a un link de Drive, una carpeta Drive, donde van a ver carpetas por sesiones. Como hoy es el número de sesión de hoy, van a encontrar dos archivos, el archivo PDF de la actividad 1 y el archivo final, ¿ya? Si alguno de ustedes no puede instalar final el día de esta semana, bueno, no hay problema. Lo hace, tienen el PDF, imprimen el PDF, lo desarrollan o lo hacen aparte en una hoja. Lo importante es que hagan el trabajo. O sea, no hay excusas, porque yo particularmente no voy a recibir excusas de que no se entregó porque no pude instalar el final. Si no, no instalaron el final, lo hacen a mano, en la fecha establecida. ¿Cuál es la tarea 1? Van a tener que construir melodías con dos diseños, puede ser el diseño A, el diseño B. ¿Qué significa el diseño? Ustedes van a seguir un poco la idea. No, no es exacto, solamente es una línea guía, ¿no? Donde van a procurar conducir de este punto hasta el punto de aquí arriba y este punto concluir. ¿Ya? Utilizando la rítmica libre que ustedes crean conveniente, porque la próxima semana ya vamos a empezar a hablar un poco sobre cómo utilizo los recursos en la actividad rítmica para compensar la actividad melódica. Pero ya un poco con lo que han visto hoy, si ya saben que van a utilizar mucha actividad melódica, podemos empezar a procurar compensarlo con actividad rítmica. Lo mismo en la melodía de tipo B. Esto recuerden que es una guía, no es que sea algo específico o exacto. Y este último es una sola melodía, por si acaso, no son dos. Una sola melodía que tienen que construir sobre este ritmo propuesto. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, que hay muchos ritmos cortos, ya saben que deben procurar compensarlo con menor actividad melódica y viceversa. Este trabajo se hace en grupos de dos. Ustedes cuando instalen descarguen ese archivo, automáticamente van a tener esto. Finales. Le va a salir así. Entonces, un poco para que tengan ideas cuando lo instalen, simplemente es agarrar y ven aquí, es bien intuitivo el programa. Ponen aquí los ritmos y van escribiendo, ¿ya? Usualmente, cuando no se puede escribir, cuando les pasa que no pueden escribir nada más, simplemente tienen que borrarla, ¿ya? O incluso el silencio para poder escribir algunas cosas. Si les parece muy complicado utilizarlo, al menos por esta semana, porque cada semana vamos a ir viendo y resolviendo algunos problemas, no se preocupen. Lo hacen a mano, ¿no? O imprimen el PDF, o lo hacen en cualquier otro programa que ustedes utilicen, ya sea Sibelius, no sé, por cualquier otro programa, pero lo importante es que lo hagan. Toman una foto y me lo envían. Si lo hacen con el Finale, ¿ya? Siempre cuando hagan un archivo, ¿cómo lo van a entregar? A través de, de una carpeta WinRAR o zip, ¿ya? Eh, explico muy brevemente cómo se hace esto. Miren, ustedes hacen clic derecho, ponen aquí nuevo, y en vez de crear una carpeta, crean un archivo WinRAR. A ese archivo WinRAR le ponen el nombre que está indicado en el foro de tareas, que sería CM1 de composición lógica 1, guión, el número de S y el número de sesión en la que estamos. En sesión 1, S1, guión, apellidos de los dos integrantes. Por ejemplo, Contreras. Una vez que crean el archivo zip,
arrastran su archivo finales o el Sibelius o la imagen como ustedes lo hagan esta semana, lo arrastran allí, lo pegan, solo se va a dirigir. Este archivo WinRAR es el que lo tienen que subir al Q10 como tarea. Hasta aquí, preguntas, comentarios, ¿está todo claro? Pueden hacer grados conjuntos o disjuntos, Ojeda. Teniendo en cuenta que en sus grados conjuntos debe haber un proceso también de equilibrio, de compensación con movimiento conjunto o también con la actividad rítmica. Justamente esta sesión 1, ¿qué está evaluando? Que ustedes tengan un criterio en el uso de actividad rítmica y actividad melódica. Ya, ¿cómo hacen? Basta que uno suba el trabajo, está perfecto. El otro, lo que sí les voy a pedir es que responda en la tarea enviado con el nombre de ese compañero. Porque usualmente cuando estemos en sesiones más adelante, yo cuando reviso y veo que no hay tarea, yo simplemente voy a venir aquí, mira. Tengo aquí estadística. Yo veo aquí quién ha enviado y quién ha enviado. En estadística, a pesar, supongamos, a ver, ¿quién hizo el comentario? Pérez. Supongamos que Pérez, tú trabajes con Ojeda. Ojeda envía el trabajo por ambos, pero tú no has escrito nada, e incluso te olvidó poner tu nombre en el archivo, tu apellido. Yo no sé, no tengo ninguna constancia que tú lo hayas hecho con él, porque acá en el quiz me sale si es quién envió o quién no, ¿no? Por ejemplo, veo que López ya revisó el contenido, ¿no? Falta también, el foro también veo que algunos han revisado, etc. Entonces, todo está aquí. Entonces, así tu compañero lo haya entregado, ustedes responden a la tarea enviado por y el nombre de tu compañero. Bien, ¿hay alguna otra pregunta, comentario? Perfecto. Entonces, bueno, eso sería la actividad de esta semana. Por favor, traten de hacerlo de la mejor manera. El trabajo se hace en grupos de 2. Ustedes pueden ponerse de acuerdo en el foro o como ustedes crean conveniente, porque utilizar los medios que crean más convenientes para comunicarse y vean la persona más adecuada para trabajar en esa actividad. E igual yo he creado el espacio en el foro. Alguien puede poner no tengo grupo y pueden comunicarse por allí, ¿ya? En el peor de los casos, si alguien no tiene grupo, ya, no, tampoco va a ser una excusa para que no haga su actividad, porque recuerden que acá lo más importante es que hagan la actividad. Lo hace solo y lo sube. En el peor de los casos. Como me parece que acá son 19, o 19 o 20, si no me equivoco, entonces son bastantes. Siempre la mayor parte de actividades lo vamos a hacer en grupos, porque yo tengo que revisar en clases todas las actividades para que haya una retroalimentación. Bien. ¿Habrá alguna otra pregunta o comentario? Muy bien, entonces, los contenidos ya están subidos en la plataforma, la tarea ya ha sido Profe, una creada. pregunta. Sí, Ese patrón o esos patrones perdón, esa forma que puso en la tarea, las dos, ¿son un patrón que se repite o todo en total tiene que ser, claro, digamos... toda la melodía en general tiene que tener una idea de ese patrón, no tiene que ser exacto. Ah, claro, Solamente claro. es una guía. Ah, ya, ya. Ok, ok. Ujú. Muy Gracias. bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces, para concluir, pongo aquí restringir fecha, mostrar desde hoy hasta el martes 15, 23 y 59. Por favor, si así lo hayan enviado después de un minuto, simplemente esperen a la actividad de recuperación. No hay necesidad. Ustedes pueden justificar sus faltas, pero no la entrega de trabajo porque tienen una semana para desarrollar. ¿Ok? Muy bien. ¿Existe alguna otra pregunta o comentario antes de... Profesor, ya? Creo que no hay más preguntas. Sí, adelante. entonces si son grupos de 2, la misma tarea para 2 personas, ¿no? O
Lo presentamos Es en la misma, el mismo archivo. Claro, uno de los dos nomás envía el archivo. Ah, ok, ok, ok. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Ya, igual si hay algo, pueden hacerlo a través del foro, pero bueno, en realidad no es que van a hacer una pregunta en el foro, yo lo voy a responder al día siguiente o a la hora. O sea, tenemos este espacio para poder desarrollar las preguntas correspondientes a la tarea, ¿ya? Entonces, les pido también esa responsabilidad, o sea, no esperen que acabe la sesión y después pasó y van a estar preguntando, porque ya igual ustedes saben que a través de un correo, un mensaje que no es igual a ¿bien? Si hay algo que no está claro, háganlo saber ahora, porque pues, va a ser difícil. Muy bien, entonces culminamos con esta actividad. Teníamos dos, voy a revisar el chat. Ah, bueno, Ojeda. Bien, por favor, Ojeda, igual para todos. Cuando estoy compartiendo, por eso les decía, la pantalla, hagan las preguntas por el chat. Yo no puedo por el micrófono. Ya no puedo estar mirando el chat, si no se pierde, tapa la pantalla y se pierde la idea que estoy realizando, ¿ya? Por favor. Bien, entonces, mira, Ojeda, para todos, si es que no ha quedado claro. Uno, aquí lo que vamos a hacer es crear una melodía poniendo el ritmo, obviamente, con ritmo. Si alguien me pone puras negras, eso no es melodía. Ya con ritmo, utilizando este diseño. ¿No? Tengan en cuenta que tienen que combinar la actividad rítmica con la actividad melódica. Melodía B es lo mismo, cambio el diseño, en este caso hacia abajo. No es necesariamente eso, es una idea, nada. En el caso del 2, es que ustedes tienen que crear una melodía utilizando este ritmo que está aquí, ¿no? Tal cual como está. O sea, de una manera sencilla es como simplemente mover las notas. Lo pongo aquí, ¿no? ¿Ya? Entonces yo pongo aquí y por ejemplo yo muevo las notas, ¿no? Pongo esto, no sé. Solo muevo las notas, ¿bien? Pero dejo el ritmo. Entonces, ¿cuál va a ser el criterio que yo voy a utilizar para que esto funcione? Yo veo que hay mayor actividad rítmica, entonces lo compenso con menor actividad melódica y viceversa. No, Venegas, no es por cada compás esta figura. Esto es el diseño de toda la melodía. Este diseño es el diseño de toda esta melodía. Este diseño de aquí es el diseño de toda esta melodía. ¿Está más claro? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No se queden con duda porque finalmente los que se perjudican son ustedes. No es muy bueno comenzar con una actividad desaprobada. Recuerden que todas las actividades, todas las clases se evalúan. Muy bien. Bien, entonces eso sería todo por hoy. Voy a esperar sus trabajos hasta el martes 15. Usualmente, a veces, siempre, como yo estoy descargando los trabajos, probablemente es muy probable que en algunas ocasiones comencemos como 5 minutos, ¿no? En la sala. No digo que sea común por si acaso, pero si en un momento pasan 2, 3 o 4 minutos es porque estoy acomodando los trabajos para tener todos listos para ir uno por uno. ¿Ya? Sobre todo porque a veces entra un grupo y salió otro, entonces tengo que cerrar la sala también justo todo antes. La primera que organizada. Mis mejores deseos, espero que sigamos trabajando así, que bueno, ya la próxima sesión que vamos a desarrollar más contenido y explicarles un poco sobre el trabajo final y los recursos y técnicas que vamos a utilizar en el transcurso del semestre. Muchas gracias y espero que tengan un buen fin de semana. Mejores deseos.